Hola a todos nuevamente. Mi nombre es Cristian Cabra de Manager Growth y este es el ejemplo práctico y la segunda parte de lo que estamos trabajando. Listo. Para continuar, daré un breve resumen de lo que veníamos trabajando y es, en el primer video hicimos una explicación de qué se trata este ejercicio, qué es lo que se busca, qué se necesita, por qué se está creando. Después explicamos un ejemplo de cómo esta macro se ejecuta y qué nos trae y qué nos da de resultados. Y ya por último, en este video haremos la parte práctica, que es cómo crear la macro que hace funcionar a estos dos botones y a este tercero, que es para que nos deje otra vez el sistema en ceros. Bueno, como siempre vamos a iniciar con nuestro punto de desarrollador. Entonces aquí vamos a abrir Visual Basic para poder mirar los códigos, y estos son los códigos que aprenderemos el día de hoy. Bueno, como siempre, crean un módulo nuevo de cero para poder comenzar los códigos. Yo voy a dividir esto en vertical para que podamos hacer la creación de cero y la explicación paso a paso de lo que tenemos en esta primera macro. Bueno, antes que nada, colocamos opción explícita, option explicit, que es la que nos va, digamos, como así en cierto punto, a obligar a que siempre declaremos las variables. Si algo dentro de nuestro código no se declara, nos va a arrojar un mensaje de alerta que nos diga, por favor declare la variable, para poder reconocer qué nos está indicando. Ahora, si pueden ver aquí, dentro de lo que habíamos visto en la primera explicación, debemos apagar la actualización de la pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ejecutemos la macro no veamos lo que se está ejecutando en su momento. Entonces, aplicación punto a actualizar pantalla, screen updating, y le colocamos que esto es igual a falso, ya que esto no nos debe cargar mientras se ejecute el código. Segundo, vamos a declarar la variable o las variables. En este caso tenemos tres variables, una que es la que nos va a ayudar a contar las filas, le vamos a colocar C filas, un segundo contador que va a ser C filas 2 y un tercer contador para el bucle que va a ser la variable i, que es la que hemos usado hasta el momento. Vamos a decir que todo esto son una variable llamada long, que long es para números largos sin decimales, porque en este caso ninguna de estas tres variables va a aplicar decimales en su contenido. Las variables también nos ayudan a que, esta declaración nos ayuda a que no se sobrecarguen información las macros y no nos pese mucho en nuestros archivos. Bueno, ahora en esta parte vamos a indicarle a las variables que acabamos de crear qué nos deben ejecutar. Por ejemplo, C filas y C filas 2, ¿qué deben ser? O sea, ¿qué número deben tener internamente para nuestros ejercicios? Entonces, vamos a decirle que en la hoja 2, que es la que estamos, en la hoja 3, miren, por eso es muy importante revisar la hoja en la que estamos trabajando, en este caso la parte práctica, la hoja 3, punto, rango. ¿Cuál es el rango? Bueno, vamos a mirar aquí nuestro rango y nos va a decir que vamos a coger la columna A. ¿Para qué? Para contarnos cuántos datos tenemos desde la fila 10, que es esta, hasta la fila 109, que es la última. O sea, nos debe arrojar 100 datos. Ahora, decimos entonces que en la columna A, siempre entre comillas la columna, lo vamos a concatenar. Esto también ya lo vimos. Y lo concatenaremos con rows, que significa filas, punto, contar, que es count. Cerramos paréntesis, le ponemos punto, end, que sea la parte final, o sea, lo último que encuentre de la columna, en este caso XLA, y cerramos con punto row, otra vez con filas.
hacemos este mismo procedimiento, lo podemos copiar y pegar, recuerden igual, pero ¿qué varía? Como pueden ver aquí nos está cogiendo la fila J. La fila J es donde va a iniciar nuestra segunda base. ¿Por qué queremos contar la segunda base? Porque aquí es donde va a comenzar nuestro primer registro. Y como segunda parte de este código que estamos haciendo el contar, si ustedes pueden ver, tiene un +1. ¿Para qué nos sirve ese +1? Para que cada vez que se registre el producto que está en niveles bajos, este no se sobrescriba en la misma posición, sino que se registre uno debajo del otro. Bueno, ahora vamos a decirle que cuando se ejecute esta macro nos debe que seleccionar la hoja 3 que es en la que estamos trabajando. Entonces le decimos hoja 3.seleccionar, que es select. Ahora, ya que tenemos seleccionada, le vamos a decir límpienos lo que esté dentro del siguiente rango. ¿Por qué? Si hemos ejecutado la macro previamente, recuerden que una de las características o solicitudes del ejercicio es que cada vez que yo ejecute la macro, esta debe eliminar la información anterior y pegarme la nueva. Entonces, lo que voy a hacer es que en la hoja 3, que es en la que estamos trabajando, en el rango, que es J10, ¿y por qué J10? Recuerden que la segunda base comienza en J10. Aquí vamos a tener en J10 y que nos lo junte con la columna M. La columna M es la última columna de esta base, como pueden ver. Pero como no sabemos cuántos registros tiene la base que se creó, porque puede tener 10, 12, 20, 30, 40 productos, entonces lo que vamos a decirle es que lo concatene. Pero recuerden, aquí yo cometí un error. Primero, todas las columnas o cuando se selecciona un rango tiene que estar entre comillas. Ahora sí, lo concatenamos y le decimos que este tiene que ser igual a que a C filas 2. C filas 2. ¿Por qué C filas 2? Porque recuerden que ese es el que nos lleva el conteo de cuántos registros tenemos en la segunda base que estamos creando. Ahora, cerramos, le decimos punto y le decimos que nos limpie, que es clear contents, que es contenidos. Bueno, hasta ahí lo único que hemos hecho es apagar la pantalla, declarar las variables y que nos hagan un conteo de cuántas filas tiene nuestra primera base y cuántas filas tiene la base que estamos creando. Seleccionamos la hoja 3 para poder trabajar el código y le decimos que en esa hoja, en la base número 2, que es la que estamos creando, nos elimine los contenidos para poder volver a crear lo que ya vamos a realizar. Entonces, ahora, una vez ya tenemos esto listo, vamos a decirle que en la hoja 3 nuevamente, en el rango A10, porque el rango A10, entre comillas, A10, siempre mayúscula, cerramos y le vamos a decir seleccionar, le vamos a decir que nos debe coger toda la base. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este código? Lo siguiente, se va a parar acá y va a hacer esto, se va a ir a la derecha y luego hacia abajo. ¿Para qué? Para seleccionar todo el rango. Una vez seleccioné todo el rango, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, hoja 3 punto el rango, le vamos a decir selección. ¿Cuál es la selección? Recuerden que ya seleccionamos el A10, que es nuestro punto inicial. Ahora lo vamos a extender a la derecha y luego hacia abajo. Entonces selection, coma, nuevamente selection, punto final, que recuerden que es end, y le vamos a decir que es x l to right, que es hacia la derecha. Listo.
cerramos los paréntesis y le decimos que nos lo seleccione también. Entonces select. Ahora ya tenemos seleccionado de la A10 hasta el último registro de la fila 10. ¿Cómo es esto? Hicimos esto. Hasta ahí hemos hecho eso. Ahora que nos seleccione hacia abajo. ¿Cómo es de seleccionar hacia abajo? De la siguiente manera. Entonces lo mismo, puedo copiar esto mismo, lo pego, pero aquí lo único que yo le voy a decir es que ya no es hacia la derecha, sino XL down, que significa abajo. Listo, ahí ya tenemos hasta este punto todo lo que es la selección. Ahora vamos a decir que dentro de esta selección, vamos a decirle with la selección, selection, punto al interior, disculpe, aquí no es Windows, es with, o sea, con, ahí estamos en el con, la selección que hemos hecho, con los patrones, patterns, van a ser igual a nada, o sea, XL none. Vamos a también decirle que las sombras o los resaltes que tenga, ¿cierto? No existen. Entonces vamos a decir tint and shade sean igual a 0. Y ahora una combinación entre los patrones y las sombras. Entonces tras patterns, tint y shade and shade sean igual a 0. Ya con eso le estamos diciendo que todo lo que estuviera en amarillo no lo elimine. Si no me recuerdan, dentro de las solicitudes del trabajo dicen que se debe eliminar las marcaciones amarillas para poder colocar las nuevas. Entonces este código que acabamos de crear nos va a ayudar a que eso suceda. Entonces en este caso tenemos que hemos eliminado las marcaciones dentro de una selección, que es lo que señalamos aquí arriba, y le indicamos que nos quite todos los fondos de colores. Ahora vamos a ir a C de filas 2. C de filas 2, recuerden que es el contador que tenemos para la base que estamos creando. Pero ¿qué sucede? Dentro de este contador lo volvimos a ejecutar, a pesar de que ya teníamos este aquí arriba, porque ya una vez que hemos eliminado aquí esa base, nos tiene que volver a contar y decir que ya no está en la JN, que significa N es la cantidad de filas que ya he contado, sino que vuelve a estar en donde, en J10, que es la posición inicial sin ningún registro. Ahora vamos a seguir y le vamos a decir, vamos a iniciar el bucle. Recuerden que los bucles se abren con for, que for significa para, que sería for i, o sea, para la i, que es nuestra variable que ya lo hemos declarado arriba. Le vamos a decir que para la i, esta nos tiene que ser igual a 10. ¿Por qué 10? Porque recuerden que todas nuestras posiciones están comenzando en la posición 10. Miren, J10. Entonces estamos desde la fila 10 hasta, o sea, tú, hasta C filas. Recuerden que C filas es el contador que tenemos para la base principal, la de los 100 productos, y tenemos que cerrarlo. Next I. Ahí creamos el bucle. Ahora vamos a decir dentro de ese bucle que se debe ejecutar. Como primera cosa tenemos una condición. Entonces vamos a decir que en la hoja 3 punto. Disculpen. Primero se abren los condicionales. Recuerden, siempre es if. Entonces si en la hoja 3 punto celdas en la i, que es la posición inicial, que es 10,
columna 5, que es donde están nuestros niveles, que son altos, bajos, como podemos ver acá. Miren. 1, 2, 3, 4, 5. Columna 5, aquí se ubican altos y bajos. Le vamos a decir que si en esta posición que estamos indicando, de ahí hacia abajo, por cada bucle que se genere, es igual, entre comillas, porque es un texto, abajo, entonces, o sea, then, vamos a colocarle aquí en if para hacer el condicional, le vamos a decir que nos debe ejecutar una acción específica, como que nos resalte en amarillo lo que esté en niveles bajos y adicional nos registre en la segunda base esa información. Entonces comenzaríamos con las marcaciones amarillas. Hoja 3 en el rango. Aquí vamos a irnos por columnas. Entonces, entre paréntesis, entre comillas, en la columna A, concatenado, la variable que es el que nos va a decir si está en la celda 10, 11, 12, 13, pues cada vez que se repite el bucle, el interior de esa celda, que sería esto, o sea, el interior de esa celda debe tener color igual a la biblioteca de colores, que eso ya lo vimos en nuestra clase de colores, dentro de las listas de reproducción donde dice cómo colocar colores a celdas, debe ser igual a amarillo. Recuerden que esta condición solamente la va a colorear en amarillo si se cumple que ese criterio sea bajo. Si es alto, no lo colorea en amarillo. Ahora, como necesitamos no solamente resaltar la primera columna, sino toda la selección, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger y vamos a copiar el mismo código 5 veces, ya que son 5 columnas, y lo único que vamos a cambiar es la columna B, C, D y E. Ahí ya hicimos los colores para los 5 criterios. Ahora, necesitamos que también nos pase la información desde la columna B a la D del producto. ¿Por qué no le da? Porque le da solamente ese registro de si es el producto 1, 2, 3, 4. Esa información no nos es relevante. Solo nos interesa el nombre, el nivel, la existencia y una diferencia entre estos dos, que ya lo veremos acá. Por ejemplo, para pasarlo necesitamos decir que en la hoja 3 punto el rango, le vamos a decir que necesitamos que en la columna J nos traiga lo que es igual a la columna B. Entonces, entre paréntesis, entre comillas, la J, le decimos que esto es concatenado a C filas 2. Cerramos las paréntesis y le decimos que esto es igual a la hoja 3 también, punto el rango, y le vamos a decir que lo que se encuentre en la columna B sea lo que nos va a traer a la columna J, pero ese lo vamos a concatenar con la variable i, que es la que nos está corriendo en el bucle. Punto valor. Listo. ¿Qué hicimos aquí? Lo explico nuevamente. Le hemos dicho que en la hoja 3, en la columna J, en el conteo que lleve C filas 2, va a ser igual a lo que es en la hoja 3, en la columna B, y lo que nos lleve el bucle, que es la variable i. Y que nos traiga el valor de eso a esto. Ahora, yo puedo volver a copiar y pegar esto. Pego. Control C, Control V. Y vamos a decir que en la J, en la K, en la L y en la M, que son las columnas que necesitamos con información, nos traiga lo que está en la columna B, en la columna C, en la columna D.
¿Qué pasa con este último? ¿Por qué no lo quiero dejar así como está acá? Porque recuerden que en nuestra hoja de Excel estamos mirando que la diferencia es un campo que no existe en nuestra base inicial. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. Le vamos a decir que lo que vamos a sacar igual aquí es a lo que tengamos en la columna D, y vamos a copiar la C y le vamos a decir que se está restando. Entonces lo que sea la D restado a la C. ¿Para qué? Para que nos traiga los datos de cuánto estamos por debajo. Listo. Ahora, ya tenemos hasta este momento que nos coloree y nos traiga toda la información que estén en niveles bajos. Ahora, como siempre tenemos que llevar un conteo por cada vez que se repita el bucle, recuerden que ya C filas no va a valer lo que valía antes. Debemos decirle que como ya hay un nuevo registro, debe volver a contar cuántas filas hay en la base que estamos creando. Por eso vamos a volver a coger este código, copiamos y pegamos. Así, cada vez que el bucle se esté repitiendo, nos va a ir sumando de a uno en uno el registro. Ahora, como ya estamos terminando, vamos a decirle que una vez termine de crear la base, nos debe volver a seleccionar la hoja 3 y la posición a 1. .select. Recuerden que esto siempre en mayúsculas y listo. Y como aquí en la parte de arriba desactivamos la pantalla, debemos que copiar y pegar y cambiarlo a true, que significa verdadero, o sea, muéstrenlo. Ahora bien, aquí tenemos un pequeño error. Creamos el código, pero nunca dijimos cómo se llama la macro. Vamos a decirle que eso se llama sub. Coloquémosle creación base. Listo. Vamos a coger esto. Como lo creé después, nos lo está poniendo antes del código. Lo vamos a cortar, lo vamos a pegar al final y listo. Esto se debió haber hecho al inicio. A mí se me pasó, le pido disculpas, pero siempre se debe declarar cómo se va a llamar la macro y después sí, crear lo que hemos hecho. Ahora, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Voy a colocar acá la macro, vamos a ir acá y le vamos a decir que nos muestre que hemos creado. Entonces, primero que todo vamos a pararnos encima y aquí en el botoncito de play, o sea, ejecutar la macro, que nos ejecute esta macro que estamos creando. Listo. Aquí nos arroja un error. Si ustedes pueden observar, me faltó la C. Entonces, esto es lo que va a generar los códigos si tú escribes de manera incorrecta una de las variables. Ya, como lo tengo bien escrito, lo vuelvo a correr y nos vuelve a generar un error. Tint and Shade. Miren, aquí otra vez. Escribí mal. Y ahora sí. Como pueden ver, el código nos funciona perfectamente. Nos está marcando los productos que están por debajo y nos pasó los productos a esta segunda base. Pero ¿qué pasaría si digamos, no sé, varían los datos y este ya no es alto, sino que este ya es bajo, 170? Entonces volvemos a correr la macro y como pueden ver nos trae el registro y se vuelve a crear acá el nuevo dato. Entonces, la macro está corriendo perfectamente. Ahora, yo les había dicho que hay una segunda opción, hay un segundo botón, que es el de acá abajo. ¿Qué sucede? Esta misma base o esta misma macro la vamos a copiar y la vamos a pegar. Es exactamente lo mismo. Lo único que yo voy a hacer aquí es que voy a colocar un 2 para que los nombres no me generen conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Esta condicional.
Lo que yo voy a hacer en este caso es que voy a decirle que en la columna 4, o sea esta, la D, que es existencias, se reste con la columna 3, que es nivel ideal. ¿Por qué lo voy a hacer así? Para que ustedes puedan ver un segundo ejemplo de cómo se puede utilizar un condicional para llegar a lo mismo. A veces, si no tenemos, digamos, una columna que sea nivel alto o bajo, podemos hacer una resta o un condicional que nos diga si es menor o igual o es mayor o igual, también nos traiga la información. Entonces, en este caso le vamos a decir que si la existencia es menor o es igual al nivel ideal, nos haga la misma acción. Entonces, para esto voy a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá al Excel, voy a señalar la base, le voy a quitar acá el fondo, los colores, y voy a eliminar esto de acá. Como pueden ver, aquí me demoré un par de segundos haciendo esta eliminación. Por eso vamos a crear después este botón para que nos haga dicha acción. Bueno, vamos a ir nuevamente, voy a colocar esto a un lado, voy a colocar aquí la macro para que puedan ver, y como pueden ver, esta es la segunda que hemos creado. Si yo la ejecuto, nos ejecuta exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Que la única variación que le hicimos es que en vez de que nos indicara si en la columna 5 era bajo, estamos diciendo que si los niveles son menores o iguales a la existencia ideal, pues nos haga lo mismo. Entonces son dos maneras de llegar a lo mismo a través de dos códigos diferentes. Ahora bien, por último, vamos a crear esta última macro que es restablecer. Entonces, restablecer. Listo. Aquí ya se creó y se cerró nuestra macro y ahora vamos a crear el código. ¿Qué nos dice el código? Uno, que tenemos que apagar nuevamente la pantalla. Aplicación.updateScreen, que es el de actualizar pantalla, lo colocamos en falso, lo cerramos de una vez, appl.screenUpdating true. Listo. Dentro de esta abrir y cerrar le vamos a decir entonces la declaración de las variables. Ahora vamos a usar solamente el contar cuántas filas hay en nuestra segunda base, o sea, la que estamos creando. Entonces, c filas como long. Recuerda que en long son números largos, no decimales. Listo. Ahora vamos a decirle que c filas, como lo vimos anteriormente, es igual a que, si quieren pueden cogerlo desde acá arriba, lo mismo. Podemos llegar, copiar esto mismo, para ahorrar tiempo, lo pegamos acá abajo y lo único que cambiamos es la J, que es la ubicación de la segunda base. Listo. Ahora bien, vamos a decirle que nos seleccione la hoja 3, le vamos a decir que nos elimine todo el contenido de la segunda base. Como ya hemos creado una primera acción que ya nos hacía eso en el primer código, para ahorrarnos tiempo podemos copiar y pegar lo mismo. Recuerden que esta parte de acá nos está indicando lo siguiente. A veces pecamos por trabajar doble. Entonces, estamos diciendo, seleccione la hoja 3, seleccione de la J10 hasta la última fila en M y nos limpie el contenido. Después que nos seleccione la base principal, como lo vimos anteriormente, A10 hacia la derecha hacia abajo para que nos seleccione todo el rango. Y por último, le vamos a decir lo mismo que tenemos acá, que con la selección nos elimine los patrones, las sombras, que es todo eso que tenemos como resaltado en amarillo. Y por último, que nos vuelva a seleccionar la A1. Ya, como pueden ver, construir esta parte fue muy rápido porque ya la teníamos en el código anterior. Solamente copiamos y pegamos
lo que necesitamos, que era eliminar la segunda base y los resaltes amarillos. Vamos a ir acá nuevamente, cogemos esto y acá le vamos a decir que nos elimine los datos. Perfecto, aquí nos va a decir que tenemos una variable que no encaja. ¿Por qué? Porque arriba tenemos con C filas 2 y aquí es C filas. No tenemos otra variable que nos está contando. Listo. Pego y miren, se restableció nuestra base de datos. Ahora lo que yo voy a hacer es que con clic derecho voy a asignar nuestras nuevas macros. Por ejemplo, creación de la base 2 y por último el restablecer. Macros restablecer, módulo 1 restablecer. Perfecto. Ahora si les ejecutamos, miren, nos funciona perfectamente las macros. Lo que yo decía, no es que estos 180, esto ya no aplica, pero por ejemplo este 168, vamos a decirle que vamos a acercarnos un poco para que puedan ver que este ya sea 160. Listo. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar la primera macro, miren que nos resalta en amarillo y lo trae acá, producto 1. Eliminamos, segunda opción, lo mismo. Nos resalta el primer producto 1 lo pasa correctamente. Entonces, como pudieron ver en esta clase, aprendimos un ejemplo práctico de cómo crear un pequeño o una pequeña plantilla a través de lo que es la aplicación de lo que se ha visto en bucles, condicionales, colores. Y ya si ustedes desean, por ejemplo, que cada vez que termine un código que aparezca proceso terminado, en este caso, por ejemplo, solamente tendríamos que ir a la última parte del código, colocarle aquí un MSG box como lo vimos en las clases anteriores, y decirle proceso terminado, punto. Entonces volvemos acá, proceso terminado, y nos aparece la información, eliminar, proceso terminado y la información. Entonces, como pueden ver, es algo muy práctico, nos puede servir para muchas ocasiones, sea un inventario, sea para encontrar datos específicos en una base que ustedes trabajen, maquinaria, cosas industriales, procedimientos extensos, análisis de datos. Esto nos puede servir para muchas ocasiones. Entonces, en la parte de abajo podrán encontrar el descargar el archivo para que puedan practicar. Recuerden darle mi like, suscribirse al canal y la campanita para notificaciones para que puedan seguir aprendiendo. Volver a sacar otros códigos prácticos y una vez tengamos como más herramientas, volver a sacar un ejemplo práctico como este para que puedan seguir aplicando su conocimiento en cosas que sean realmente aplicables en su vida real. Entonces, no siendo más, me despido, que tengan una excelente semana y un saludo a todos.